Mi madre y mi hermana habían organizado la fiesta del 90 cumpleaños del abuelo en su jardín. Había manteles de papel, farolillos colgando de los árboles, música suave saliendo de un altavoz Bluetooth. Todo parecía normal, incluso bonito. Llevaba 5 años sin ver a la mayoría de estas personas. A algunos ni siquiera los reconocía. Roberto, mi esposo, estaba a mi lado, sosteniendo una copa de vino blanco con esa expresión neutra que pone cuando quiere irse pero es demasiado educado para decirlo. Yo fingía interés en los pinchos de uva mientras observaba a mi familia desenvolverse en su elemento. Mamá estaba radiante, abrazando a todos, limpiándose lágrimas que parecían ensayadas, retocándose el labial detrás de una servilleta. Papá se quejaba del calor cerca de la parrilla, como si el clima lo hubiera ofendido personalmente. Mi hermana Natalia, predeciblemente, estaba lo más lejos posible de mí y su marido reía de chistes que nadie más encontraba graciosos. Era la casa del abuelo, pero ya no se sentía como suya. La había construido cuando el negocio despegó. Nada ostentoso, pero lo suficientemente grande como para que la gente murmurara sobre lo bien que le había ido. Ahora todos vivían ahí, mamá, papá, Natalia y su esposo. Supongo que había espacio de sobra, habíamos volado desde Madrid el día anterior. Llevaba años preguntando cuándo podíamos visitarlo, y la respuesta siempre había sido vaga: no es buen momento, no se siente bien, quizá el próximo año. Hasta que esta primavera, mamá dijo: si realmente quieres verlo, ven para su cumpleaños. Así que tomé la oportunidad. Pensé que tal vez estaba ablandando, que esto significaba algo importante. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando sacaron al abuelo en silla de ruedas. Cabello perfectamente peinado, usando un chaleco de lana que vagamente reconocí. Todos aplaudieron como si hubiera caminado por una alfombra roja. Me quedé congelada. Se veía bien, demasiado bien. Su rostro estaba liso, sus ojos distantes, como si estuviera escuchando una canción que nadie más podía oír. Le hice señas con la mano. No me devolvió el saludo, me dije que era la edad. Mamá se inclinó y susurró: ya no habla mucho. Le cuesta trabajo. Asentí como si entendiera. Levantó su copa y comenzó el brindis, con la voz temblando lo justo para hacer que todo girara en torno a ella. 90 años de sabiduría, amor y generosidad. Él construyó nuestra familia. Nos dio esta vida. Algunos invitados sollozaron. Una mujer detrás de mí murmuró: hermoso. Roberto no aplaudió. Noté que estaba mirando fijamente al abuelo o al hombre en la silla, como si estuviera memorizando cada arruga. Roberto, dije en voz baja, dándole un codazo. ¿Qué pasa? No respondió. Solo siguió observando como si algo no cuadrara. Roberto, repetí. Fue entonces cuando se inclinó hacia mí y susurró: toma tu bolso. Nos vamos. Actúa como si nada estuviera mal. Me reí nerviosamente. ¿Estás bromeando? No sonrió. Sus ojos no se movieron. Toma tu bolso. ¿De qué hablas? Sonríe. Entra a la casa. Empaca. Ahora. Lo miré fijamente. Roberto, ¿qué es esto? Acabamos de llegar, giró la cabeza lentamente, finalmente mirándome. Algo está muy, muy mal. No fue como lo dijo. Fue lo calmado que estaba, como si fuera un hecho, como la gravedad misma. Mis manos se enfriaron. Miré hacia el abuelo. No se había movido. Sus manos descansaban en los apoyabrazos como si fueran parte del decorado. ¿Hablas en serio? Pregunté. Roberto no respondió. Ya estaba caminando hacia la casa, lo seguí escaleras arriba. Metí todo en mi maleta con manos temblorosas. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. Mi boca estaba seca. Seguía pensando: si se equivoca, esto va a ser muy vergonzoso. Si tiene razón, salimos por la puerta principal. Nadie nos detuvo. Nadie siquiera levantó la vista. En el coche, Roberto abrió la puerta del pasajero como un caballero en una película de espías. Ambos entramos. Cerró los seguros. Luego agarró el volante con fuerza y dijo: ese no es tu abuelo. Solía pensar que tal vez me lo imaginaba. La diferencia, la forma en que las cosas funcionaban para mí versus mi hermana. Tal vez era sensible, tal vez era dramática, tal vez solo me gustaba buscar razones para sentirme excluida. Eso me dije durante años. Hasta el día que Natalia cumplió 18 y toda la casa actuó como si estuviera abordando el Titanic. Estaba parada en la puerta con su mochila y una beca completa, y mamá lloraba como si alguien hubiera muerto. No tienes que irte, repetía. Nos las arreglaremos. Por favor, quédate un poco más. Mientras tanto, 2 años antes, cuando yo cumplí 18, me dieron una maleta y un asentimiento. Es hora de crecer, dijo papá. Ya eres adulta. Ve y construye tu vida. Sin abrazos, sin lágrimas, sin ofertas de ayudarme a empacar. No quiero sonar amargada, de verdad que no. Me mudé.
Fui a la universidad. Seguí con mi vida. Pero hay algo en ser prácticamente echada de tu casa como una invitada educada, mientras ruegan a tu hermana que se quede. Eso se te queda grabado, ni siquiera tuve opción con la universidad. Sabía que tenía que ir. No porque alguien me lo dijera, sino porque necesitaba una excusa para irme. Mis padres no contribuyeron con un centavo. Creo que ni siquiera preguntaron qué estaba estudiando. Fue el abuelo quien me ayudó, en silencio. Me enviaba dinero cada pocos meses, lo justo para sobrevivir. Renta, comida, alguna emergencia ocasional. Sin sermones, sin drames, solo un cheque doblado y una nota con su letra temblorosa. Espero que esto ayude. Estoy orgulloso de ti. No me lo debía, pero lo hacía de todos modos, lo recuerdo desde el principio. Antes de que pudiera formar oraciones completas, ya tenía al abuelo. Me cargaba y me contaba historias con una voz que siempre parecía guardar secretos. Me hacía juguetes de madera y me enseñó a usar un cepillo de carpintero cuando todavía usaba zapatos con velcro. Olía a cedro y té de menta. En aquel entonces, sentía que era mío, que yo era su favorita. Tal vez lo era, pero la vida es experta en separar a las personas. Si esta historia te está atrapando. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el desenlace. La universidad se convirtió en trabajo. El trabajo me llevó a Roberto. Y así, sin más, estábamos viviendo en Madrid. No fue un escape dramático. Fue oportunidad, trabajo, timing y tal vez, siendo honesta, alivio. Estar lejos hacía que todo se sintiera más fácil. Más fácil no notar lo poco que llamaban mis padres. Más fácil pretender que el silencio era solo por la diferencia horaria. Más fácil no sentir ese vacío extraño que siempre seguía cualquier conversación con Natalia. Sin importar cuán amigable pareciera, mantuvimos contacto. Más o menos. Emails en festividades, alguna videollamada ocasional. La última conversación real que tuve con el abuelo fue en una de esas por Zoom. Se veía mayor, pero aún lúcido. Me preguntó sobre mi trabajo. Le pregunté sobre su jardín. Hizo un chiste sobre las ardillas robándose sus tomates. Eso fue hace 3 años. Después de eso, las cosas se volvieron más silenciosas. Pedí hablar con él y mamá decía que estaba durmiendo o que no se sentía bien o muy cansado. Eventualmente, dejó de contestar del todo. Me dije que era normal. La gente envejece, se retrae. Tal vez le costaba trabajo hablar, pero algo nunca me cuadró del todo. Así que no insistí. Tenía una vida, un trabajo, un esposo. Me dije que no era personal, que no me habían cortado, solo gentilmente, educadamente, dejado atrás. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras insistido más o también te hubieras alejado? Déjamelo en los comentarios. Entonces, de repente, llegó la invitación del cumpleaños. O más bien, el permiso. Si realmente quieres verlo, había dicho mamá por teléfono, ven para sus 90. No lo dudé. Reservé los vuelos esa misma noche. Pensé que significaba algo. Pensé que tal vez este era el momento en que las cosas cambiarían. Que tal vez me estaban dejando entrar de nuevo en lugar de eso. Caminé hacia una fiesta donde no conocía a nadie, parada en un césped que ya no se sentía familiar. Y me di cuenta de que, en algún momento, este lugar había dejado de ser mío. Si es que alguna vez lo fue, todos vivían allá ahora. Mamá, papá, Natalia, su esposo, habían absorbido la casa como si fuera una extensión natural de su cercanía, su familia real. Yo solo estaba de visita. La extraña, seguía diciéndome que estaba en mi cabeza, que estaba proyectando, que estaba siendo dramática otra vez. Pero entonces Roberto se inclinó y dijo, toma tu bolso. Y nada se sintió imaginario nunca más. Estábamos sentados en el coche como si hubiéramos cometido un crimen, o tal vez como si hubiéramos escapado de uno. Todavía no podía distinguir la diferencia. Roberto apretaba el volante como si esperara que lo mordiera. Sus nudillos estaban blancos. Yo seguía congelada, a medio abrochar el cinturón, como si al no hacer clic del todo. Nada de esto sería real. ¿Qué quieres decir con que no es él? No me miró. Quiero decir que no es tu abuelo. Ese hombre. No es él. Lo miré como si hubiera sugerido que el pastel estaba hecho de uranio. ¿Crees que alguien que se puso una máscara? Como un villano de Scooby-Doo. No es una máscara. Sus orejas son diferentes, parpadeé. ¿Sus orejas? Roberto finalmente me miró. No lo entiendes. Yo recuerdo rostros. Cada detalle. Lo tengo desde niño. Puedo dibujar a una persona que vi una vez en una estación de tren en 2009. No olvido caras. Ni orejas. Ese no es tu abuelo. Y así. Mi estómago se convirtió en agua. Quería reír. No del tipo jaja. Del tipo que se desmorona, agudo, cayendo por un precipicio. Presioné mi mano contra mi cara. Mi cerebro trató de encontrar lógica, pero ¿qué más podría ser? ¿Quién más podría ser? Roberto miró hacia la casa. ¿Tu tío? ¿Qué? ¿No dijiste que se parecía mucho a tu abuelo cuando era más joven? Sí, lo había dicho. Se parecían, pero eso fue hace años. Y además, mi tío. Él no estaba por ahí, ¿o sí? No había estado en la fiesta.
No había dicho una palabra. Además, Dios mío, susurré, llevaba lentes y barba. Probablemente maquillaje. No era exagerado, pero lo suficiente. Y te lo digo. Esas orejas, forma diferente. Ni siquiera cerca. Roberto, lo sé, dijo, sé lo que vi, presioné mi frente contra la ventana. Mi aliento empañó el vidrio, mi corazón golpeaba como si quisiera hacer un agujero en mis costillas. No quería creerle. Quería volver a cuando esto era solo una fiesta rara y yo era la invitada no deseada, la hija de excepción. La extraña de fuera de la ciudad. Esa versión de la realidad se sentía tan segura. Entonces, ¿dónde está?, pregunté. Roberto no respondió. ¿Dónde está? La pregunta me atravesó como una fiebre rompiéndose. ¿Dónde está el abuelo? De repente, todo se inclinó. Los brindis incómodos, el llanto. La lista de invitados medio vacía, la forma en que nadie me dejó acercarme a él, la forma en que nunca habló, la forma en que me cortaban cada vez que lo intentaba. No he hablado con él en 3 años, dije en voz alta. Roberto me miró. ¿Qué? Tragué saliva. 3 años. La última vez fue por Zoom. Se veía cansado. Luego mamá dijo que estaba muy enfermo para hablar. Cada vez que llamaba era está descansando o tuvo una noche difícil. Pensé que estaba siendo dramática. Pero ahora no estaba segura de que no había estado gritando al vacío todo este tiempo. Está bien, dijo Roberto, creo que necesitas llamar a alguien. Lo miré. ¿Te refieres a la policía? Asintió una vez. Si nos equivocamos. No nos equivocamos. No me moví. No respiré. Estaba imaginándola. Cara de mamá cuando me fui. Esa pequeña sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. La ligera sacudida de cabeza como si hubiera caído sin invitación en mi propia vida. Voy a arruinar todo, susurré. Victoria, dijo Roberto. Suavemente, tú no eres quien hizo eso. Alcancé mi teléfono como si pesara 1000 kilos. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Y entonces llamé. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. 2 oficiales, de civil, discretos. Hablaron con nosotros fuera del coche. Les conté lo que pude, que no era mucho, tratando de sonar lo más cuerda posible, lo cual no era fácil. Sé que esto suena extraño, pero creo que alguien está haciéndose pasar por mi abuelo. No sé dónde está él y creo que algo anda mal. Hicieron preguntas, calmadas, de esas que se sienten como trampas, aunque no lo sean. Luego asintieron y caminaron hacia la casa como si fueran a entregar un paquete. Me quedé en el coche observando. La fiesta no se detuvo de inmediato. Nadie gritó, nadie corrió. Fue peor que eso. Todo simplemente se atenuó como si alguien hubiera bajado el dial de la realidad unos cuantos puntos. La gente aún sostenía copas, aún sonreía, pero sus ojos ahora estaban inquietos, sus hombros más tensos. Los oficiales comenzaron a apartar gente. Vi a uno de ellos hablar con mamá. Parecía como si le hubieran dicho que el vino estaba echado a perder. Luego se puso a la defensiva, gesticulando, negando con la cabeza. Su boca se movía rápido, pero sus manos no. No estaba tocando a nadie, ni siquiera a papá. Él estaba parado a un lado, mirando el seto como si tuviera respuestas. Vi cómo hablaban con el hombre en la silla de ruedas. No dijo una palabra. Entonces debieron pedir identificación. Mamá entró a la casa y regresó con algo. No cambió nada, los oficiales se arrodillaron de nuevo, hablaron en voz baja. Mantenían esa quietud profesional, calmados, compuestos, indescifrables. Entonces uno de ellos se levantó y se alejó. El otro se quedó eventualmente, el hombre en la silla de ruedas levantó la vista y dijo algo. Solo unas pocas palabras. Luego asintió. No había terminado. Ni siquiera cerca. Un oficial regresó al coche. ¿Pueden quedarse cerca? Los contactaremos pronto. ¿Es él? Pregunté. ¿Es mi abuelo? Todavía estamos confirmando algunas cosas, pero saben que no es él. No respondió eso. Estaremos en contacto, y se alejó. Me quedé ahí, sintiendo cada segundo presionar sobre mí. Espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. ¿Cómo pudiste? Mamá, furiosa, llorando o gritando. No podía distinguir la diferencia. Llamaste a la policía, a tu propia familia. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque te mudaste? Traté de hablar. No pude. ¿Me entiendes? No estuviste aquí. No viste cómo fue. Hicimos lo que teníamos que hacer. Por él. Por todos nosotros. ¿Qué hicieron? Pregunté con voz quebrada. ¿Dónde está? No tienes derecho a preguntar eso. No ahora. No después de lo que has hecho. ¿Dónde está el abuelo? Silencio. Luego un clic y la línea se cortó. Si quieres saber cómo termina esta historia tan perturbadora, asegúrate de estar suscrito con la campanita activada. Cuando la policía vino a la puerta de nuestra habitación de hotel, la mañana siguiente, pensé que iba a vomitar. No porque les tuviera miedo, aunque también había algo de eso, sino porque parte de mí todavía esperaba que Roberto se hubiera equivocado, que hubiera malinterpretado algo, confundido todo. Orejas equivocadas, identidad equivocada, todo equivocado. Pero no vinieron a arrestarnos o interrogarnos. Vinieron a decirme que mi abuelo estaba muerto.
Había estado muerto por 3 años. No lo dijeron así, por supuesto. Fueron calmados, profesionales. Un oficial habló, mientras el otro me observaba como si fuera a salir corriendo. Ha habido una declaración voluntaria. La familia reporta que el señor Emilio falleció en marzo de 2022. Afirman que fueron causas naturales. El cuerpo fue enterrado de manera privada. Me senté. Ya no podía sentir mis piernas, ni mis dedos. Estamos tratando esto como una investigación abierta hasta que el forense pueda confirmar las circunstancias de la muerte. Las palabras rebotaron en mí como gotas de lluvia en un coche cerrado. Las escuché. Solo no las absorbí 3 años. 3 años y yo había estado enviando tarjetas de cumpleaños. Había estado pidiendo videollamadas. Había estado preguntándome si había hecho algo mal. Si tal vez el abuelo estaba enojado conmigo por mudarme. Si tal vez solo estaba cansado, confundido, demasiado enfermo para hablar. No. Estaba muerto, ni siquiera me lo dijeron. No le dijeron a nadie. Apenas recuerdo lo que les dije a los oficiales. Creo que pregunté si había sufrido. Dijeron que no lo sabían todavía. Creo que pregunté si el hombre de la fiesta era mi tío. Asintieron. Quería gritar o golpear algo o meterme en un hoyo y nunca salir. En lugar de eso, dije, gracias. Como una buena chica, como una idiota educada. Las noticias comenzaron a filtrarse en internet unos días después. Al principio eran solo susurros, posts de Reddit, un blog de chismes local. Pero entonces alguien subió un video, metraje borroso y tembloroso de un teléfono del brindis de cumpleaños. De mi madre limpiándose los ojos, de mi abuelo no él, fingiendo escuchar como si todo fuera real. Este hombre murió hace 3 años. Su familia le hizo una fiesta de 90 años de todos modos. Fue interpretado por otra persona. Internet hizo lo que siempre hace. Se rió, luego especuló, luego nos destrozó a todos. No leí los comentarios. No después de los primeros 20. Aparentemente yo era todo, desde cómplice hasta narcisista, hasta una mocosa malagradecida que debería haber dejado a su familia lidiar en paz. La gente tenía opiniones. La gente siempre las tiene. Entonces llegó la llamada del abogado. No su abogado. El del abuelo Victoria. He estado tratando de localizarte desde hace tiempo. Casi cuelgo. Tu abuelo te dejó todo su patrimonio. La casa, los activos del negocio, el resto del fideicomiso. Todo miré al piso, a esa estúpida línea de lechada en el azulejo de la cocina que nunca quedaba bien alineada. Mi garganta se secó. Esto no era un secreto, añadió gentilmente. Se lo dijo a tu madre, a tu hermana, hace años. Y de repente, las piezas encajaron, las mentiras, el secreto, las fiestas falsas, el hombre en la silla de ruedas. No solo habían estado ocultando su muerte, la habían estado ocultando de mí. Porque si él estaba muerto, el patrimonio era mío. Y si yo no lo sabía, podían seguir viviendo en su casa, seguir usando su dinero. Seguir fingiendo que yo no existía. Llamé a mi madre. No sabía qué quería. Respuestas, tal vez, contestó al segundo timbrazo. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba de furia. No de dolor, no de vergüenza. Rabia. Llamaste a la policía a tu propia familia. Nos humillaste. No tienes idea de lo que has hecho. Traté de hablar. No me dejó, no estuviste aquí. No sabes cómo fue. Te fuiste, renunciaste a esta familia y ahora llegas y actúas como una heroína. ¿Dónde está? Interrumpí silencio. ¿Qué le pasó? ¿Qué hicieron con su cuerpo? No tienes derecho a preguntar eso, dijo fríamente. ¿No estuviste ahí? Pregunté cada año, dije. Ustedes mintieron. Cada vez estábamos protegiéndolo. Protegiéndote. Él no quería que se hiciera un gran alboroto por su muerte. Quería paz, me reí. En realidad me reí. Salió quebrada y amarga, como algo roto bajo presión. No lo protegieron. Lo saquearon. ¿Fue entonces cuando colgó? Pasaron semanas. La investigación avanzó lentamente, luego más rápido. Hubo declaraciones, entrevistas, citatorios. Eventualmente, el forense confirmó lo que mi familia había afirmado. Causas naturales. Mi abuelo había muerto mientras dormía. Sin trauma, sin envenenamiento, sin violencia. Solo el final tranquilo de un anciano. Lloré por primera vez desde la visita de la policía. Porque finalmente, podía llorarlo sin dudas. Pero todavía estaba el fraude, la suplantación, el dinero, se presentaron cargos, no reportar una muerte, retener información, acceder ilegalmente a fondos. Engaño de identidad, no fueron a prisión, obtuvieron libertad condicional. Condicional, monitoreada, entregada con severidad. Si metían la pata de nuevo, irían directo a la cárcel. Mi tío, el actor, enfrentó sus propios cargos, pero cooperó. Eso pareció ayudar. Obtuvo libertad condicional como el resto, y yo. Yo obtuve la casa, toda la propiedad, los activos. No era extravagantemente lujoso. No a nivel de millonarios, pero era mucho. Suficiente para explicar por qué habían fingido durante tanto tiempo. No los eché. Los tribunales lo hicieron, se mudaron en silencio, sin disculpas, sin contacto visual. Mi madre dejó una nota en la encimera de la cocina. Decía, siempre fuiste buena tomando lo que no te ganaste. La quemé en el fregadero.
La primera noche que pasé ahí sola, solo visitando antes de regresar a Madrid, me senté en la silla del abuelo. Abrí una botella de vino, puse los pies sobre la mesa. El lugar estaba silencioso, todavía olía a cera para madera. No me sentí triunfante o reivindicada, o siquiera enojada ya. Me sentí descansada, y por primera vez en mi vida, no me sentí como una extraña. No he hablado con mis padres desde entonces, ni con mi hermana, ni siquiera un mensaje. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Otras veces me pregunto si no fui lo suficientemente lejos. ¿Tú qué crees? ¿Hice lo correcto al llamar a la policía? ¿O debería haber manejado esto de otra forma? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te impactó esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Necesito saber, ¿crees que mi familia merecía lo que les pasó? Cuéntamelo abajo.